El sol de Arizona nacía implacable, derramando una luz cruda sobre el valle árido que Elias Thorne llamaba hogar. Cada mañana comenzaba de la misma manera, un ritual de silencio y repetición, un intento de borrar los recuerdos de la guerra y la pérdida con el sudor del trabajo honesto. Sus manos, gruesas y callosas, se movían con una familiaridad cansada, reparando una cerca, cuidando su modesto cultivo de maíz que insistía en crecer en aquel suelo castigado. Había buscado el aislamiento como un hombre busca agua en el desierto, creyendo que en la vasta soledad podría finalmente encontrar paz, o en su defecto, un olvido adormecedor. Era un hombre de pocas palabras, pues las palabras le recordaban un mundo que había dejado atrás deliberadamente, un mundo de órdenes, gritos y promesas rotas. Su única compañía era el viento que susurraba secretos antiguos entre los cactus y el polvo que se aferraba a todo, un fino sudario sobre la vida y la muerte. El paisaje alrededor del rancho de Elias era un espejo de su alma, vasto, austero y marcado por una belleza brutal. Montañas escarpadas se erguían en el horizonte como dientes rotos, sus sombras alargándose y retrocediendo con el paso del día, midiendo el tiempo de una forma mucho más antigua que cualquier reloj. El suelo del desierto, un tapiz de tierra roja, piedras y vegetación espinosa, no ofrecía consuelo, solo la dura verdad de la supervivencia. Este no era un lugar para los débiles ni para los soñadores. Era una frontera donde la vida y la muerte bailaban un tango lento y peligroso, y la indiferencia de la naturaleza era la única constante. Para Elías, esa indiferencia era un bálsamo. La tierra no lo juzgaba por su pasado. No le importaban los fantasmas que lo acechaban al anochecer. Simplemente existía y exigía que él hiciera lo mismo. ¡Espera! Si esta historia ya te atrapó en sus primeras líneas, si sientes la tensión y la soledad de Elias, entonces eres de los nuestros. Estamos construyendo una comunidad de amantes de las grandes historias y necesitamos llegar a 1000 almas valientes que nos acompañen en este viaje. Suscríbete ahora mismo, no te cuesta nada y nos ayudas a crear más contenido como este. Y para saber hasta dónde llega nuestra voz, comenta abajo desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Queremos conocerte. Fue en una de esas mañanas, mientras seguía el lindero de su propiedad, que la rutina se rompió. A lo lejos, una forma extraña destacaba contra la monotonía del paisaje. Un árbol antiguo y retorcido, un hito natural que conocía bien, pero que hoy parecía diferente. Había algo colgado de sus gruesas ramas, algo que se balanceaba suavemente con la brisa cálida, una nota disonante en la sinfonía silenciosa del desierto. La curiosidad, un sentimiento que durante mucho tiempo había intentado suprimir, lo impulsó hacia adelante, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. A cada metro que se acercaba, una sensación de pavor helado comenzaba a recorrer su espina dorsal, un presentimiento sombrío de que la precaria paz que había construido estaba a punto de hacerse añicos irremediablemente. Se detuvo, el corazón martilleando contra sus costillas, al reconocer la silueta humana. La escena era un testamento de la más profunda crueldad. Colgada de una cuerda gruesa, estaba una joven apache, su cuerpo inerte una profanación contra el cielo azul. Sus pies descalzos flotaban a centímetros del suelo, un detalle que gritaba una intimidad perversa con el acto. El vestido, sencillo, rasgado y sucio, contaba una historia de lucha que había terminado en derrota. Pero fue el cartel, clavado brutalmente en el tronco del árbol retorcido, lo que selló la naturaleza del acto. Escritas con carbón, las palabras eran una declaración de guerra racial y una advertencia a todos los que osaran desafiar el orden impuesto. El hombre blanco no perdona. Era una firma de terror, un espectáculo macabro diseñado no solo para matar, sino para humillar y aterrorizar, convirtiendo el árbol en un púlpito de odio.
La mirada de Elías se fijó en el rostro de la joven, Nita. No la conocía personalmente, pero la había visto de lejos, una presencia fugaz y curiosa en los bordes de su mundo aislado. Ahora, en su muerte, ella se convertía en el centro de su universo. El viento soplaba, moviendo un mechón de su cabello oscuro sobre su rostro, como si intentara ocultar la indignidad final. Para la mayoría de los colonos, ella sería solo otra salvaje, su muerte un evento trivial o incluso una causa de celebración silenciosa. Pero para Elías, que había visto la muerte en todas sus formas en el campo de batalla, aquello era diferente. No era la muerte inevitable de la guerra, sino un asesinato calculado, un acto de pura maldad que envenenaba la misma tierra en la que buscaba refugio. Un conflicto feroz estalló dentro de él, una guerra silenciosa, librada en el terreno de su conciencia. Su instinto de supervivencia, la voz que lo había guiado hasta este aislamiento, le gritaba que diera la espalda, dejar el cuerpo allí como la advertencia que debía ser, fingir que no había visto nada. Continuar su vida de invisibilidad era la elección segura, la elección que lo mantendría vivo. Pero entonces su mirada cayó de nuevo sobre el cartel. El hombre blanco no perdona. Esas palabras lo incluían, lo marcaban con la misma tinta de odio. Permanecer en silencio era consentir, era convertirse en cómplice de esa brutalidad. El rostro de su difunta esposa e hija apareció en su mente, un doloroso recordatorio de que la inercia ante la tragedia era una muerte en sí misma. Con un pesado suspiro que parecía cargar con el peso de todas sus pérdidas, Elías tomó su decisión. No fue una elección heroica, sino un acto de decencia fundamental, la última chispa de su antigua brújula moral reavivándose en el desierto de su alma. Se acercó al árbol, sus manos firmes, y con el cuchillo que siempre llevaba en la cintura, cortó la cuerda. El cuerpo de Nita cayó en sus brazos, con un peso muerto, y por un momento simplemente la sostuvo, un gesto de compasión silenciosa en un mundo que solo ofrecía violencia. No podía devolverle la vida, pero podía ofrecerle la dignidad que le habían robado. Podía negarse a participar en aquel espectáculo de odio. Ese simple acto, cortar la cuerda, era una declaración de guerra silenciosa contra Caleb Brand y todo lo que representaba. El trabajo de cavar una tumba en el suelo duro y pedregoso de Arizona fue extenuante. Cada golpe de Sentu, su pala era un acto de penitencia y de desafío. El sol golpeaba con fuerza su espalda. El sudor empapaba su camisa, pero no se detuvo. No era solo tierra lo que movía. Estaba cavando a través de capas de su propio miedo y apatía. Este entierro improvisado era un ritual solemne, un acto pesado que lo conectaba con la víctima de una forma profunda e irrevocable. La envolvió en una de sus mantas limpias, un pequeño gesto de cuidado en medio de tanta brutalidad. Al colocar el cuerpo en la fosa, no rezó con palabras, pero sus acciones eran una plegaria, una petición de perdón a un espíritu que no conocía, pero cuya tragedia ahora se entrelazaba con la suya. La tensión entre los colonos blancos y las tribus apaches se cernía sobre el valle como una tormenta inminente. Era una guerra no declarada, librada en miradas desconfiadas, en tierras robadas y en esporádicas explosiones de violencia. Los apaches, empujados a tierras cada vez más infértiles, luchaban por su supervivencia con un orgullo feroz, mientras que los colonos, impulsados por el destino manifiesto, veían la tierra como suya por derecho divino y a sus habitantes originales como un obstáculo a ser eliminado. Esta animosidad latente era el combustible perfecto para el fuego que Caleb Brand encendía con placer, usando el miedo y el prejuicio para consolidar su poder y expandir su imperio ganadero, una hectárea a la vez. El trauma de Elías no era solo un recuerdo lejano, era una herida abierta que la visión de Nita había
hurgado brutalmente. Como soldado de la Unión, había sido testigo de lo peor de la humanidad, había visto a hombres cometer atrocidades en nombre de una bandera y una causa. Creía haber dejado atrás aquella carnicería, pero el cartel en el árbol le recordó que el odio no necesita un campo de batalla formal para prosperar. La pérdida de su familia por la difteria, justo después de la guerra, fue el golpe final, quebrando su espíritu y convenciéndolo de que el mundo civilizado no tenía nada que ofrecerle más que dolor. Había venido al oeste no para conquistar, sino para desaparecer, para cultivar su pequeño pedazo de tierra y dejar que el mundo se olvidara de él. El pueblo más cercano, irónicamente llamado Redemption, era el epicentro de la hipocresía y el miedo que dominaban el valle. Una única calle polvorienta, flanqueada por fachadas de madera desgastada, albergaba una cantina ruidosa, el silencioso almacén de Samuel y un puñado de otras construcciones que apenas calificaban como una comunidad. Redemption no era un lugar de nuevos comienzos, sino un lugar donde los hombres de Caleb Brand bebían, se jactaban de su crueldad y reforzaban la ley no escrita del más fuerte. El pueblo respiraba miedo, el miedo a los ataques apaches, el miedo a la sequía, pero, sobre todo, el miedo a Caleb Brand y a contrariar su voluntad. Era un pueblo cuya alma estaba en venta, y Brand era el único comprador. Caleb Brand era más que un simple ganadero, era el rey no coronado del valle, con un carisma que cautivaba a sus seguidores y una crueldad que paralizaba a sus oponentes, gobernaba con mano de hierro. Su retórica sobre la pureza de la raza blanca y la necesidad de orden era una máscara conveniente para su codicia insaciable. No veía a los apaches como personas, sino como plagas a ser exterminadas para dar paso a su ganado. El cartel dejado en el árbol era su marca registrada, un método de terror psicológico que funcionaba en dos frentes: aterrorizaba a los nativos y garantizaba la complicidad silenciosa de los colonos blancos, que sabían que el mismo destino podría esperarles si eran considerados traidores a su raza. Al otro lado de la frontera invisible, la comunidad apache vivía en un estado de luto y rabia continuos. Para ellos, la tierra no era una mercancía a ser poseída, sino un ser sagrado con el que coexistían. Cada rancho de colonos, cada cerca erigida, era una cicatriz en el cuerpo de su madre. La pérdida de Nita no sería vista como un incidente aislado, sino como el más reciente de una larga serie de ultrajes. Tasé, su hermano mayor, era un guerrero conocido por su orgullo y su desconfianza hacia los blancos. Su dolor, sabían, se transformaría en un ardiente deseo de venganza, una sed de justicia que no distinguiría entre culpables e inocentes en el mundo de los hombres blancos. Al regresar a su rancho, con las manos sucias de tierra y el alma pesada, Elías sentía los ojos del desierto sobre él. El silencio que antes le traía consuelo, ahora parecía acusador. Sabía que su acto de decencia sería interpretado de dos maneras peligrosas. Para Caleb Brand sería un desafío directo, una ruptura en el frente unido de intimidación. Para los apaches, que inevitablemente encontrarían la fosa fresca en lugar del cuerpo expuesto, podría ser visto como un intento de ocultar el crimen, convirtiéndolo en el principal sospechoso. Se había colocado voluntariamente en un fuego cruzado mortal, atrapado entre la furia de un tirano y la justa venganza de un pueblo enlutado. La invisibilidad que tanto apreciaba se había deshecho. La primera noche después del entierro fue larga y tensa. Cada crujido de la madera de la cabaña, cada aullido lejano de un coyote, sonaba como una amenaza. Elías se sentó en la oscuridad, su rifle al alcance de la mano, no por miedo a un ataque, sino por la certeza de que había invitado al conflicto a su puerta. No era un héroe, era un hombre cansado que había realizado un único acto de humanidad, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias.
La imagen del rostro pacífico de Nita, incluso en la muerte, estaba grabada en su mente, un contrapunto a la crueldad del cartel. Se preguntó si ella tenía familia, si alguien lloraría por ella. Esa simple pregunta lo humanizó aún más, solidificando su resolución. El sol de la mañana siguiente no trajo alivio, solo una claridad angustiante. El rancho, antes su refugio, ahora parecía una trampa. Miró hacia el horizonte, esperando ver el polvo levantado por los caballos de Caleb o el acercamiento sigiloso de los guerreros de Tassé. La soledad que había cultivado ahora se había convertido en su mayor vulnerabilidad. No había nadie a quien recurrir, nadie que pudiera atestiguar la verdad de sus acciones. Estaba solo. Un hombre contra la marea de odio y desconfianza que amenazaba con ahogarlo. La cosecha que había plantado con su acto de compasión sería amarga y tendría que recogerla solo. Se convirtió, en ese momento, en un paria para ambos lados, un fantasma atrapado entre dos mundos hostiles. La historia de Nita, aunque corta y trágica, era un microcosmos del conflicto mayor. Era conocida entre su gente por su curiosidad, por una osadía que la llevaba a observar los asentamientos blancos desde lejos, no con el miedo de sus mayores, sino con una fascinación ingenua. Quizás fue esa curiosidad la que la llevó a la muerte. Quizás vio algo que no debía, o simplemente se cruzó con el hombre equivocado en el momento equivocado. Su presencia, ahora solo un recuerdo y un cuerpo enterrado en suelo anónimo, se convirtió en el catalizador que forzaría a todos en el valle a confrontar la brutalidad que habían permitido florecer en su medio. Samuel, el dueño del almacén en Redemption, representaba la conciencia cobarde del pueblo. Un hombre de fe tambaleante observaba el reinado de terror de Caleb con una desaprobación silenciosa. Sabía de la podredumbre que corroía el alma de la comunidad, pero el miedo por su familia lo mantenía en silencio. Veía a Elías como un hombre decente, uno de los pocos que no participaba en la retórica odiosa de la cantina. Samuel sería una pieza clave, la única fuente potencial de información para Elías, pero su ayuda vendría envuelta en susurros y miradas furtivas, un reflejo del miedo que paralizaba a todos. Era la prueba viviente de que la neutralidad ante la opresión es una elección que corroe el alma. El árbol retorcido, ahora despojado de su macabra carga, permanecía como un testigo silencioso. El agujero del clavo en su tronco era como una herida, y la tierra removida a su alrededor, donde la cuerda había caído, guardaba la memoria del acto. Aquel lugar, antes solo un hito geográfico, había sido transformado en un altar profano y, luego, en un memorial improvisado por el acto de Elías. Se convirtió en el punto focal del conflicto, un lugar hacia donde convergerían los recuerdos y las motivaciones de todos los personajes. Sería allí donde la rabia de Tassé se concentraría, y sería la imagen de ese árbol la que atormentaría los sueños de Elías, recordándole constantemente lo que estaba en juego. La decisión de Elías de enterrar a Nita no fue solo sobre decencia, fue una confrontación con su propio fantasma de inercia. La guerra le había enseñado a desconectarse, a obedecer órdenes sin cuestionar y a ignorar el horror para sobrevivir. Perder a su familia le enseñó a no apegarse a nada ni a nadie. Se aisló para no tener que luchar más, para no tener que sentir más. Pero el rostro de Nita y la arrogancia cruel del cartel lo forzaron a una encrucijada moral: huir de nuevo y vivir el resto de sus días con la vergüenza de su cobardía, o quedarse y luchar por una extraña, arriesgando lo único que le quedaba, su vida solitaria. Elías sabía que la confrontación era inevitable. Caleb Brand no era un hombre que tolerara desafíos por más silenciosos que fueran. Quitar el cuerpo de Nita era como escupirle en la cara, un acto que socavaba el mensaje de terror que había orquestado cuidadosamente.
Brand necesitaba ejemplos para mantener su poder, y Elías, el granjero tranquilo y aislado, acababa de ofrecerse como voluntario para ser el siguiente. La visita de Caleb no sería una cuestión de sí, sino de cuándo. Y cuando viniera, no sería para conversar, sino para reafirmar su dominio y aplastar cualquier semilla de rebelión antes de que pudiera germinar. Al mismo tiempo, el descubrimiento de la tumba por los apaches crearía una narrativa completamente diferente. Tasé, ciego por el dolor y la desconfianza justificada de toda una vida de traiciones, no vería un acto de compasión. Vería la profanación del cuerpo de su hermana, seguida de un entierro apresurado por un hombre blanco, probablemente el propio culpable tratando de ocultar las pruebas. La lógica de la venganza era simple y directa. Elías, al intentar ofrecer dignidad, inadvertidamente se pintó como el asesino a los ojos de aquellos que más motivos tenían para odiarlo. Estaba atrapado en una trampa de buenas intenciones, donde cada movimiento parecía solo apretar más el nudo de la horca. El escenario de Redemption era una broma de mal gusto, un lugar que prometía salvación, pero que solo ofrecía condenación. La cantina, siempre ruidosa, era el corazón palpitante de la ideología de Caleb, donde sus matones, hombres de moralidad laxa y lealtad comprada, bebían whisky y reafirmaban su dominio sobre el valle. En contraste, el almacén de Samuel era un santuario de silencio y miedo, donde las transacciones eran rápidas y las palabras escasas. El polvo que lo cubría todo parecía una metáfora de la niebla moral que cegaba a los habitantes, impidiéndoles ver la tiranía que habían aceptado como el precio de la paz. El rancho de Elías, antes un símbolo de su autonomía y aislamiento, ahora se sentía como una isla sitiada. La vastedad que lo rodeaba ya no era una promesa de libertad, sino un espacio abierto que lo exponía desde todas las direcciones. Cada sombra en movimiento, cada sonido transportado por el viento era un enemigo potencial. Su pequeña y humilde cabaña, construida con sus propias manos, no ofrecía protección real contra un grupo determinado de hombres. Su única defensa era su reputación de hombre tranquilo e inofensivo, una reputación que él mismo acababa de destruir con un único acto de compasión. Estaba desnudo, expuesto y esperando la tormenta que sabía que vendría. El conflicto interno de Elías era el verdadero campo de batalla de esta historia. Era un hombre que huyó de la violencia solo para encontrarla en su forma más pura e insidiosa. La guerra le había enseñado que la lucha rara vez lleva a la gloria, solo a más muerte y más pérdida. Su deseo de permanecer invisible era un mecanismo de defensa, un intento de proteger lo poco que quedaba de su humanidad. Sin embargo, al confrontar la injusticia brutal de la muerte de Nita, se vio forzado a enfrentar una verdad incómoda. La paz comprada con el silencio ante la atrocidad no es paz, es complicidad, y esa complicidad era un veneno más lento pero igualmente mortal para el alma. La figura de Tasé, el hermano de Nita, se cernía como una amenaza inminente. Él era la personificación del dolor y la rabia de su pueblo. Un guerrero orgulloso había visto su mundo ser sistemáticamente destruido por los colonos blancos. Para él no había hombres blancos buenos, solo existía el enemigo. La desconfianza estaba en su sangre, forjada por generaciones de promesas rotas y violencia unilateral. Su primer encuentro con Elías no sería un diálogo, sino una confrontación, una colisión entre el dolor ciego y la intención incomprendida. Tasé representaba la barrera casi infranqueable de odio e historia que Elías tendría que cruzar para probar su inocencia. Caleb Brand, por otro lado, representaba una amenaza de naturaleza diferente. No era la furia ciega del dolor, sino la crueldad calculada de la codicia. Era un maestro de la manipulación, usando el carisma y el miedo
como sus principales herramientas. Para sus hombres era un líder fuerte que les garantizaba prosperidad y seguridad. Para sus enemigos era despiadado. Su ideología supremacista no era solo una convicción, sino una justificación conveniente para sus actos. Creía en su propia superioridad, lo que lo hacía aún más peligroso, pues no había espacio para la culpa o el remordimiento en su visión del mundo. Él era el orden, y cualquiera que lo desafiara era el caos. La soledad de Elías, que antes era una elección, ahora se convertía en su condición forzada. Era un extraño en una tierra extraña, sin aliados y sin nadie que defendiera su honor. La comunidad blanca, bajo el dominio de Caleb, lo vería como un traidor, un amante de indios, el peor insulto en la frontera. La comunidad apache lo vería como un asesino. Su brújula moral lo había guiado a un territorio donde el honor y la decencia eran monedas sin valor. Tendría que navegar por este escenario traicionero solo, contando únicamente con su resiliencia y la verdad que solo él conocía. La cuestión era si la verdad sería suficiente para mantenerlo vivo. Los días que siguieron al entierro estuvieron envueltos en un silencio pesado y antinatural. La vastedad del desierto, que antes ofrecía un consuelo anónimo, ahora parecía un escenario, y Elías sentía el peso de ojos invisibles sobre él. Cada crujido de su cabaña, cada susurro en los arbustos, era una fuente de sobresalto. La paranoia se instaló como una fiebre baja, constante y debilitante. No veía a nadie, pero la presencia de una amenaza era palpable, como el olor a ozono antes de una tormenta. Comenzó a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Una piedra movida cerca de su fuente de agua, huellas que no eran suyas a una distancia respetuosa de su tierra. Eran sondeos, pruebas sutiles para medir su reacción, su vigilancia. El enemigo estaba jugando con él, apretando el cerco lentamente, saboreando su miedo antes de dar el zarpazo. La inevitable visita ocurrió en una tarde en que el calor distorsionaba el aire. El polvo en el horizonte anunció la llegada de 3 jinetes mucho antes de que pudieran ser identificados. Caleb Brand lideraba el trío, montado en un semental negro que parecía tan arrogante como su dueño. Se detuvo a corta distancia de la cabaña de Elías, una sonrisa cordial, estampada en su rostro que no alcanzaba sus ojos fríos y calculistas. La conversación comenzó con trivialidades: el clima, la dificultad de cultivar en esa tierra, una farsa de vecindad que ambos sabían que era una mentira. Cada palabra de Caleb estaba cubierta por una capa de falsa amistad, pero por debajo la amenaza era afilada como una navaja. Habló sobre la importancia del orden y la lealtad entre los hombres blancos, su mirada barriendo el modesto rancho de Elías. Fue en este momento, el punto de inflexión de su existencia, que algo dentro de Elías se negó a ceder. El viejo soldado, el hombre que había huido para no luchar más, encontró su columna vertebral. En 1200, lugar de ofrecer respuestas serviles o desviar la mirada, Elías se encontró con la de Caleb. Cuando Brand mencionó casualmente el problema con los salvajes, Elías respondió con una calma gélida. No era más que una niña. La frase quedó suspendida en el aire, despojada de acusación, pero cargada de significado. Continuó preguntando directamente sobre el árbol retorcido, sobre quién lo habría encontrado. Con esa simple pregunta, Elías dejó de ser una víctima pasiva esperando la matanza. Convirtió en un investigador, un acusador silencioso. Declaró la guerra no con un grito, sino con un susurro. Y Caleb Brand lo escuchó alto y claro. El siguiente viaje al pueblo de Redemption fue una prueba. Al cabalgar por la calle principal, Elías sintió el peso de docenas de miradas hostiles. Las conversaciones cesaban cuando pasaba, las puertas se cerraban, las cortinas se movían. La noticia de su desafío silencioso a Caleb Brand
o al menos la sospecha de su simpatía por los apaches, se había extendido como una plaga. Era un leproso, un paria. La atmósfera en el pueblo era sofocante, densa con el miedo y la desconfianza que Caleb cultivaba tan hábilmente. Cada rostro que encontraba era un espejo de la hipocresía de la comunidad. Hombres y mujeres que desaprobaban silenciosamente, pero que nunca se atreverían a hablar, por miedo a convertirse en el próximo objetivo de la ira de Brand. El aislamiento de Elías ya no era solo físico, ahora era social y absoluto. Dentro del almacén de Samuel, el aire era aún más pesado. El hombre, generalmente pálido, parecía casi fantasmagórico. Mientras Elías juntaba sus provisiones, harina, frijoles, munición, Samuel evitaba su mirada, sus manos temblando mientras pesaba la mercancía. Fue solo en el momento del pago, cuando sus manos se encontraron brevemente, que ocurrió el intercambio. Samuel presionó un pequeño trozo de papel en la palma de la mano de Elías, sus ojos finalmente encontrándose por una fracción de segundo, llenos de terror y súplica. Más tarde, lejos de miradas curiosas, Elías abrió la nota. La caligrafía temblorosa contenía solo 3 palabras: hombres de Caleb. Árbol. Era la primera pieza de evidencia concreta, una confirmación peligrosa que lo colocaba aún más firmemente en el camino de la verdad y la destrucción. En el camino de regreso, la amenaza que sentía se volvió terriblemente real. Emergiendo silenciosamente de entre las rocas y los cactus, un grupo de guerreros apaches bloqueó su camino. Al frente de ellos estaba Tasé, el hermano de Nita. Sus ojos eran brasas de odio y dolor en un rostro que era una máscara de furia contenida. No dijo una palabra. En su lugar, apuntó con su rifle, primero a Elías, luego hacia la dirección general de la tumba improvisada. La acusación era clara, inequívoca. Elías sintió el cañón frío del miedo contra su nuca, pero no hizo ningún movimiento brusco. Lentamente levantó las manos vacías, un gesto universal de no hostilidad, y miró directamente a Tasé, tratando de transmitir con la mirada lo que las palabras no podían, que estaban del mismo lado de una guerra que aún no entendían completamente. Las represalias de Caleb no tardaron en llegar y se volvieron más directas. Una mañana, Elías encontró su pequeño cultivo de maíz pisoteado, los tallos verdes rotos y aplastados contra la tierra seca. A la tarde siguiente, el abrevadero para su caballo estaba envenenado, el agua turbia y con un olor químico. Eran actos de vandalismo cobardes, diseñados para desgastarlo, para recordarle su vulnerabilidad. Eran los ataques de un depredador que rodea a su presa, probando sus defensas, agotándola antes del golpe final. Cada nuevo acto de agresión servía para alimentar la narrativa que Caleb difundía en el pueblo, que Elías estaba atrayendo la ira de los apaches, que sus problemas eran culpa suya, convirtiéndolo en el chivo expiatorio perfecto para la violencia que el propio Caleb orquestaba. La tentación de huir se volvió casi abrumadora. Elías se encontró mirando hacia el horizonte, imaginándose cabalgar lejos, desapareciendo una vez más. ¿Qué lo ataba a ese pedazo de tierra maldito? Una tumba anónima y un sentido del honor que creía haber muerto en la guerra. Sopesó su vida contra el recuerdo de una extraña. La batalla interna era feroz. La voz de la autopreservación le gritaba que salvara su propio pellejo, que viviera para luchar otro día, aunque ya no sabía por qué lucharía. Pero entonces la imagen del rostro de Nita se superpuso a las de su esposa e hija, y supo que huir de nuevo sería la muerte final de su alma. Quedarse era casi con certeza la muerte de su cuerpo, pero era la única manera de vivir consigo mismo. Su recuerdo de Nita era fragmentado, pero persistente. Recordaba haberla visto algunas veces, una figura pequeña y ágil en las colinas lejanas, observando su rancho con una curiosidad que parecía desprovista de malicia.
Nunca se acercaba demasiado, siempre manteniendo una distancia segura, una observadora silenciosa de su mundo solitario. Una vez dejó un cubo de agua fresca cerca de la cerca, y al día siguiente ya no estaba. Nunca supo si fue ella, pero le gustaba pensar que sí. Estos pequeños recuerdos la hacían real para él. No solo un cuerpo en una cuerda o un símbolo de injusticia, era una persona, una joven cuya curiosidad quizás la puso en peligro, y esta personalización de su pérdida solidificó la determinación de Elías. Mientras tanto, en las montañas, Tassé luchaba con su propio torrente de emociones. Su dolor era una herida abierta y la venganza parecía el único bálsamo. Sin embargo, era más que un guerrero ciego por la rabia. Era un líder responsable de su pueblo. Un ataque total a los colonos traería una represalia aplastante del ejército. Necesitaba certeza. Algo sobre el hombre blanco solitario lo intrigaba. ¿Por qué enterraría el cuerpo si fuera el asesino? Dejarlo expuesto serviría mejor al propósito de incitar el miedo. La acción del granjero no encajaba en la lógica de la crueldad que conocía también. Una semilla de duda comenzó a brotar en el suelo árido de su dolor. Una pequeña y peligrosa pregunta que desafiaba la certeza de su odio. En Redemption, el peso de la complicidad aplastaba a Samuel. Cada vez que uno de los hombres de Caleb entraba en su tienda, riendo y jactándose, sentía un nudo en el estómago. Sabía más de lo que había escrito en la nota. Había escuchado conversaciones fragmentadas, nombres mencionados en conexión con la muerte de la joven apache. Su miedo por su esposa e hijos lo mantenía en un silencio cobarde, pero su conciencia lo atormentaba durante las noches de insomnio. Era un buen hombre forzado a vivir en tiempos malos, y su inacción era una traición a todo en lo que creía. Samuel era el corazón roto del pueblo, un símbolo de la decencia que se rinde al miedo, demostrando que el mal prospera no solo por los hombres malos, sino por el silencio de los hombres buenos. Motivado por la nota de Samuel, Elías regresó al lugar del crimen. El árbol retorcido parecía un monumento sombrío a su decisión. Registró el suelo alrededor de la fosa, buscando algo que pudiera haber pasado desapercibido en la urgencia del entierro. Y entonces lo encontró, medio enterrado bajo una raíz. Brillando débilmente bajo el sol, había un botón de metal. No era un botón común, tenía un diseño distintivo, un águila grabada, del tipo usado en los chalecos de los hombres más acomodados, de los hombres que podían permitirse vestir bien, incluso en la frontera. Era el tipo de botón que adornaba el chaleco que uno de los matones de Caleb, un hombre llamado Jed, usaba con orgullo en la cantina. La segunda pieza del rompecabezas encajó. Caleb, sintiendo el cambio en la actitud de Elías, y quizás informado de su investigación silenciosa, aumentó la presión. Ya no necesitaba sutileza. En Redemption comenzó a difundir activamente el rumor de que Elías era un traidor de raza, un simpatizante que albergaba y ayudaba a los apaches. La historia estaba hábilmente construida para jugar con los miedos más profundos de los colonos. Elías ya no era solo un vecino extraño, era una amenaza para la seguridad de todos, un hombre que pondría a los salvajes por encima de su propio pueblo. El pueblo, ya predispuesto a creer lo peor, abrazó la narrativa. El aislamiento de Elías ahora estaba cimentado por el odio activo y el miedo de sus pares. Asumiendo un riesgo monumental, Elías decidió que necesitaba comunicarse con Tassé. La simple negación no funcionaría. Necesitaba pruebas. Bajo el manto de la oscuridad, cabalgó hasta el territorio apache, deteniéndose en un hito conocido, una formación rocosa que servía como frontera no oficial. Allí dejó el botón de metal encima de una piedra plana, junto con un único cartucho de su propio rifle, un modelo diferente al que habría usado el asesino. Era una oferta de paz y una pieza de evidencia.
un gesto que podría ser interpretado como un truco, pero era la única oportunidad que tenía de plantar la duda en la mente del guerrero apache y mostrar que tenían un enemigo en común. Para desafiar aún más la narrativa de Caleb, Elías hizo lo impensable. Cabalgó hasta Redemption y entró en la cantina. El sonido de un piano desafinado se detuvo abruptamente. Todas las conversaciones murieron. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad hostil. Los hombres de Caleb, incluido Jed, estaban en una mesa en el fondo. Elías caminó lentamente hasta la barra, pidió un whisky y permaneció de espaldas a la sala, un acto de desafío calculado. Podía sentir cada par de ojos en su espalda. Jed se levantó, la mano suspendida sobre su arma, pero una mirada sutil de otro de los hombres de Caleb lo hizo sentarse. Brand quería a Elías desacreditado y con miedo, no un mártir muerto en el suelo de un bar. La guerra psicológica estaba en pleno apogeo. La ideología de Caleb era más profunda que la simple codicia. Samuel, en un segundo encuentro aún más arriesgado y secreto, le contó a Elías una historia que había escuchado años antes. La familia de Caleb había sido asesinada en un ataque comanche en Texas, cuando él era solo un niño. Sobrevivió escondiéndose bajo el cuerpo de su madre. Esa tragedia no lo quebró, lo forjó en algo duro e implacable. No veía a los nativos como seres humanos, sino como la personificación del caos que destruyó su mundo. Su expansión de tierras y su crueldad no eran solo negocios, eran una cruzada personal y distorsionada para imponer su propio orden brutal en un mundo que veía como inherentemente salvaje y peligroso. La semilla de la duda, plantada por Elías, comenzó a germinar en Tassé. Encontró el botón y el cartucho exactamente donde Elías los había dejado. Reconoció el diseño del botón. Ya lo había visto en los chalecos de los hombres blancos en el pueblo. También reconoció que el cartucho no coincidía con las huellas u otras señales dejadas cerca del árbol. Por primera vez desde la muerte de su hermana, la imagen monolítica del hombre blanco como culpable comenzó a fragmentarse. ¿Podría aquel granjero solitario que enfrentó a sus guerreros con las manos vacías estar diciendo la verdad? La posibilidad era perturbadora, pues desafiaba la claridad de su venganza, pero no podía ignorarla. La guerra de nervios terminó. Una noche, mientras Elías estaba sentado en su cabaña, el silencio se rompió por el sonido agudo de un rifle y el estallido de su única ventana de vidrio. La bala se alojó en la pared opuesta a menos de centímetros de donde su cabeza había estado segundos antes. Ya no era una advertencia, era un intento de asesinato. Las amenazas sutiles, el vandalismo, la guerra psicológica, todo eso era un preludio. Caleb Brand había decidido que la pieza Elias Thorne debía ser retirada del tablero permanentemente. La lucha por la verdad se había convertido en una lucha literal por su vida. La cacería había comenzado en serio, aceptando que la huida ya no era una opción y que la paz nunca sería negociada. Elías comenzó a prepararse. Las habilidades que había intentado enterrar durante tanto tiempo salieron a la superficie. El granjero dio paso al soldado. Usó el terreno a su favor, montando pequeñas trampas y barricadas alrededor de su cabaña. Limpió sus armas, racionó su munición y mapeó los campos de tiro de su pequeña fortaleza. Ya no era un hombre esperando su destino, era un veterano preparándose para la batalla. Estaba en inferioridad numérica, sin armas suficientes, pero estaba en su propio territorio, y lucharía con la ferocidad de un hombre que ya no tenía nada que perder, excepto la última chispa de su honor. En un acto final de coraje desesperado, Samuel lo arriesgó todo. Al escuchar los planes de Caleb para un ataque nocturno y final, para limpiar el problema de Elías de una vez por todas, su conciencia finalmente venció a su miedo. Envió a su hijo joven con un mensaje para Elías:
una advertencia de que una docena de hombres vendría esa noche para quemarlo y asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. El acto de Samuel no fue solo una transmisión de información, fue un acto de redención, la expiación de su silencio. Finalmente eligió un bando, sabiendo que eso podría costarle a él y a su familia todo lo que tenían, incluidas sus vidas. El peso de esa noche inminente cayó sobre Elías. No quería más derramamiento de sangre. Su decisión de enterrar a Anita, un acto de simple compasión, había llevado a una escalada de violencia que ahora culminaría en una batalla mortal. Hombres morirían, quizás él mismo, quizás algunos de los hombres de Caleb, que por más despreciables que fueran, seguían siendo hombres con sus propias historias. Se preguntó si la justicia para una persona valía la muerte de muchas. Era un cálculo moral imposible, pero ya había cruzado el punto de no retorno. Lo único que podía hacer era llevar la situación hasta el final, esperando que del otro lado hubiera algo que se asemejara a la justicia. A kilómetros de distancia, en la cima de 1910, una colina, Tasé observaba el rancho de Elías a través de la distancia. Vio los preparativos, la forma en que el hombre blanco se movía con un propósito y una eficiencia que hablaban de experiencia en combate. No veía a un asesino escondiendo sus huellas. Veía a un guerrero preparándose para ser asediado. El botón, el cartucho y ahora esta visión se unieron en su mente. El verdadero enemigo no era el granjero solitario. El verdadero enemigo era el hombre que enviaría a una docena de matones para silenciar a un solo hombre. La justicia para Anita no estaba en matar a Elías, sino quizás en luchar a su lado. La noche cayó, trayendo consigo una oscuridad que parecía más espesa y fría de lo normal. En Redemption, Caleb Brand reunía a sus hombres. El whisky fluía libremente, alimentando la rabia y la falsa justicia. No eran un pelotón de la ley, eran una turba de linchamiento, convencidos de su propia rectitud, listos para borrar a un hombre que se había atrevido a desafiar el orden de su mundo. Montaron en sus caballos, sus siluetas oscuras contra la luna, una tormenta de hombres cabalgando para entregar el tipo de justicia que solo conocían, la que viene del cañón de un arma y de la punta de una soga. Solo en su cabaña, Elías esperaba. La adrenalina cantaba en sus venas, pero su mente estaba extrañamente tranquila. Ya no huía de su pasado, ni de sí mismo. Se había convertido en el guardián de la memoria de una joven que apenas conocía. Estaba haciendo una última resistencia, no por tierra ni por gloria, sino por un principio. Era la última línea de defensa entre la decencia y la barbarie. El resultado era incierto. Las probabilidades eran mínimas, pero por primera vez en muchos años, Elías Thorne sabía exactamente quién era y por qué estaba luchando. La noche engulló la luz de la luna tras espesas nubes, sumergiendo el rancho de Elías en una oscuridad casi total. El silencio era el de un depredador conteniendo la respiración. Entonces, un sonido sutil, el crujido de ishiendosas. Una rama seca rompió la quietud. Habían llegado, no como una caballería ruidosa, sino como lobos, rodeando la cabaña en un círculo de muerte invisible. Elías, con los sentidos agudizados por la adrenalina, observaba a través de una pequeña rendija en la pared. Podía sentir su presencia, una docena de hombres moviéndose en las sombras, sus intenciones envenenando el aire de la noche. Eran cazadores, rodeando a una presa que creían acorralada, sin saber que el conejo que cazaban tenía los colmillos y la memoria de un oso. La espera era una tortura, cada segundo alargándose en una eternidad tensa antes de la inevitable explosión de violencia. Desde su posición cuidadosamente elegida, Elías tenía una visión clara de una de las rutas de aproximación que él mismo había previsto. Vio una silueta escabullirse de una roca a otra, el cañón de un rifle brillando débilmente. Era ahora o nunca.
Conteniendo la respiración para estabilizar la mira, apretó el gatillo. El disparo resonó por el valle como un trueno, una declaración de que la presa no se sometería en silencio. La silueta cayó sin emitir sonido, una sombra engullida por la oscuridad. El primer golpe había sido dado no por un granjero asustado, sino por un soldado entrenado. La sorpresa y el shock momentáneos se extendieron entre los hombres de Caleb. La cacería fácil que esperaban acababa de transformarse en una lucha real, y el miedo comenzó a corroer el borde de su arrogancia. La pérdida de uno de sus hombres, en un abrir y cerrar de ojos, despertó la furia de Caleb Brand. La sonrisa de burla en su rostro fue reemplazada por una máscara de odio puro. La resistencia de Elías no era solo un desafío, era un insulto personal a su autoridad, a su propia concepción del orden. «¡Quémenlo!», rugió a sus hombres, la falsa cordialidad completamente despojada, revelando al tirano brutal que había debajo. La orden transformó el asedio cauteloso en un ataque frenético y descuidado. La disciplina se deshizo, reemplazada por una rabia ciega. Avanzaron, disparando descontroladamente contra la pequeña cabaña. La violencia de su andanada, una manifestación de la furia de su líder. El aire se llenó con el olor a pólvora y la promesa de fuego. La cabaña de Elías, su humilde hogar, se convirtió en el epicentro de un infierno de plomo. Las balas rasgaban la madera delgada como si fuera papel, arrancando astillas que volaban como metralla. El sonido era ensordecedor, un rugido continuo de rifles que amenazaba con desintegrar la pequeña estructura. Elías se movía con una calma mortal, yendo de una ventana a otra, usando cada rendija como un puesto de tiro. No respondía a la andanada con pánico, sino con disparos calculados y precisos. Cada bala suya tenía un propósito: suprimir, herir, sobrevivir. Era un hombre contra 12, una isla de resistencia desesperada, siendo erosionada por la marea de violencia que azotaba sus frágiles paredes. El tiempo se estaba agotando, y lo sabía con cada cartucho gastado. Medio del caos, la muerte llegó peligrosamente cerca. Mientras Elías se movía a una nueva posición, una ráfaga de balas atravesó la pared donde había estado un segundo antes. Uno de los proyectiles lo alcanzó, rasgando la carne de su hombro en un golpe ardiente y cegador. El dolor fue inmediato y abrumador, casi derribándolo. Al mismo tiempo, la puerta principal, debilitada por los disparos, cedió bajo el peso de uno de los hombres de Caleb, que irrumpió en la cabaña con un grito triunfante. Por un instante, sus ojos se encontraron, y Elías vio la certeza de la muerte en el rostro del invasor. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor punzante, disparó su pistola a quemarropa. El sonido ahogado dentro del pequeño espacio. El hombre cayó, y Elías quedó jadeando, sangrando y dándose cuenta de lo cerca que había estado del final. El dolor en su hombro era un fuego líquido, y su visión comenzaba a nublarse en los bordes. Su munición estaba peligrosamente baja. Podía oír a los hombres de Caleb reagrupándose afuera, preparándose para el ataque final, el que lo abrumaría y quemaría todo hasta los cimientos. La esperanza, una llama que había mantenido encendida con tanta terquedad, comenzó a vacilar. No podía ganar. La matemática era simple y brutal. Había luchado, había defendido su posición, pero al final la fuerza bruta de los números lo aplastaría. En su momento más oscuro, acorralado y herido, aceptó su destino. Moriría allí, en el polvo y la sangre de su propia casa, un sacrificio final en el altar de la decencia. Fue entonces, en el momento de desesperación absoluta, que un sonido cortó la noche, un sonido que no pertenecía a la cacofonía de los rifles de los colonos. Era un grito de guerra, agudo y salvaje, que resonaba desde las colinas oscuras. El sonido fue respondido por otros, creando un coro aterrador que heló la sangre de los hombres de Caleb.
En la cresta de la cima, recortados contra las nubes iluminadas por la luna, aparecieron siluetas. No eran hombres blancos, eran guerreros apaches liderados por Tasé, sus formas pintadas para la batalla, una pesadilla hecha realidad para los hombres que creían estar cazando una presa solitaria. La ayuda improbable, la justicia venida de donde menos se esperaba, había llegado. Los guerreros apaches descendieron la colina como espíritus vengadores. No atacaron de frente, sino por los flancos, usando la oscuridad y el terreno con una habilidad que los hombres de Caleb no poseían. El ataque sorpresa transformó el campo de batalla instantáneamente. Los cazadores se convirtieron en la presa. El pánico se instaló en las filas de Brand cuando flechas y balas comenzaron a llover sobre ellos desde direcciones inesperadas. La disciplina, que ya era frágil, se desintegró por completo. La batalla organizada degeneró en una serie de combates individuales y desesperados, un torbellino de caos, gritos y muerte bajo la mirada indiferente de la noche del desierto. En medio de la carnicería, los ojos de Elías y Tasé se encontraron a través del humo y el caos. No hubo tiempo para palabras, ni necesidad de ellas. Tasé hizo un leve asentimiento de cabeza, un reconocimiento seco y práctico. Elías respondió de la misma manera. En ese instante, la alianza fue forjada. No era una alianza de amistad o perdón, sino de necesidad mutua y propósito compartido. Eran dos hombres de mundos diferentes, unidos por un enemigo común y por el recuerdo de una joven asesinada. En ese campo de batalla, no eran apache y blanco, eran simplemente guerreros, luchando codo con codo por lo único que quedaba, la justicia. Caleb Brand observaba, incrédulo, mientras su pelotón era desmantelado. La autoridad que había construido con miedo e intimidación se estaba desmoronando ante sus ojos, destruida por una alianza que consideraba una imposibilidad, una violación del orden natural de las cosas. Sus hombres, que lo seguían por miedo o codicia, ahora luchaban por sus propias vidas, su lealtad evaporándose en el calor de 1960. La batalla, la visión de sus matones siendo abatidos por guerreros apaches, mientras el traidor que había venido a ejecutar todavía estaba vivo, rompió su compostura. La rabia dio paso a la desesperación y hizo lo único que un tirano acorralado puede hacer. Se volvió aún más imprudente y peligroso. La batalla caótica inevitablemente se canalizó, atrayendo a los tres protagonistas a su vórtice. Caleb, viendo a Elías emerger de la cabaña en ruinas, avanzó sobre él con un grito de furia, ignorando el peligro a su alrededor. Al mismo tiempo, Tasé, que se había abierto camino a través de varios de los hombres de Brand, convergió en el mismo punto. Los tres se encontraron cara a cara por un breve instante, un triángulo de odio, venganza y justicia exhausta. El resto de la batalla pareció desaparecer, el mundo reduciéndose a ese pequeño pedazo de tierra manchado de sangre, donde la deuda final de esa larga y terrible noche sería finalmente cobrada. Caleb Brand, la voz de Tasé, era como el sonido de piedras rompiéndose. No solo estaba nombrando a su enemigo, estaba pronunciando una sentencia. Mataste a mi hermana, mataste a Nita. Decir su nombre allí, en medio de la batalla, fue un acto de profunda ceremonia. Transformó la lucha de un conflicto territorial a un acto de retribución personal y sagrada. Ya no se trataba de tierra o poder, se trataba del honor de una niña curiosa, cuya vida había sido robada. Para Tasé, ese momento era la culminación de todo su dolor y rabia, la oportunidad de ponerle un rostro y un fin al sufrimiento de su pueblo. El enfrentamiento fue breve y brutal. Elías, a pesar de su herida, logró desarmar a Caleb, arrojando su rifle lejos. Brand, ahora solo con un cuchillo, era un animal acorralado. Se abalanzó sobre Elías, pero Tasé intervino, derribándolo al suelo.
Por un momento, Caleb quedó expuesto, indefenso a los pies de Elías, quien apuntaba su pistola al rostro del hombre. Este era el momento, la oportunidad de acabar con todo, de ejecutar al hombre responsable de tanto dolor. El rostro de Caleb estaba contorsionado en una mezcla de odio y miedo. Elías lo miró a los ojos y vio el vacío, la podredumbre de un alma consumida por su propia oscuridad. Sin embargo, en el momento crucial, Elías vaciló. El dedo en el gatillo se relajó. Miró al hombre patético en el suelo y luego a la destrucción a su alrededor. Matarlo así, indefenso, lo convertiría en un verdugo, no en un defensor de la justicia. Luchó para no convertirse en el monstruo que combatía. Buscaba justicia, no venganza. En un acto que definió su viaje, bajó el arma. No le daría a Caleb la satisfacción de arrastrarlo a su nivel de brutalidad. Fue la victoria final de su brújula moral, la reafirmación de su humanidad en medio de la carnicería. Eligió la vida aunque fuera la de su enemigo. Tasé, observando la vacilación de Elías, no compartía el mismo dilema moral. Su cultura y su pérdida personal exigían un tipo diferente de justicia. Para él, dejar vivir a Brand sería una traición a la memoria de Nita, un insulto al dolor de su pueblo. No veía a un hombre indefenso, veía la encarnación de siglos de opresión y crueldad. Mientras Elías daba un paso atrás, Tasé dio un paso adelante. Sin vacilación, sin remordimiento, levantó su arma. El sonido del disparo fue seco y final, un punto final a la tiranía de Caleb Brand. La justicia de Tasé había sido servida, rápida e implacable, bajo las leyes de la frontera y del dolor. Con la muerte de su líder, la lucha de los hombres restantes de Caleb se deshizo. Algunos huyeron hacia la oscuridad, otros se rindieron a lo inevitable. Lentamente, el sonido de la batalla fue reemplazado por un silencio espeluznante, puntuado solo por los gemidos de los heridos y el silbido del viento a través de las ruinas de la cabaña. La tierra estaba empapada de sangre, el precio de la justicia de esa noche. La victoria era innegable, pero su costo era visible en cada cuerpo caído, en cada mancha oscura en el polvo. No hubo celebración, solo el peso abrumador de lo que había sucedido. Elías, sujetando su hombro ensangrentado, y Tasé, con el rostro estoico, permanecieron en medio de la carnicería. Se miraron, el granjero blanco y el guerrero apache, supervivientes de una misma tragedia. No se dijeron palabras de agradecimiento, no se hicieron promesas de amistad. Tales cosas habrían sido triviales y falsas. En cambio, compartieron un silencio de profundo y sombrío entendimiento. Habían luchado juntos, habían vencido, pero la guerra mayor, la guerra contra el odio que Caleb Brand representaba, estaba lejos de terminar. La amenaza inmediata se había ido, pero el mundo en el que vivían estaba para siempre marcado por la cosecha de esa noche. El amanecer derramó una luz pálida y gris sobre el valle, revelando la carnicería de la noche anterior con una claridad brutal. La belleza del alba era una ironía cruel contra la fealdad de la muerte. El campo de batalla alrededor de la cabaña en ruinas era un testamento silencioso al precio de la justicia. Elías, con el hombro vendado apresuradamente con un trozo de su propia camisa, se movía rígidamente entre los cuerpos, su agotamiento tan profundo que era casi una forma de paz. Los guerreros de Tasé, igualmente sombríos y silenciosos, comenzaron la solemne tarea de atender a sus propios heridos y honrar a sus muertos. No había celebración en la victoria. Solo el peso abrumador de las consecuencias y el reconocimiento compartido de que cada vida perdida dejaba un agujero en el tejido del mundo. Sin intercambiar palabra, surgió un entendimiento tácito. Los guerreros apaches, siguiendo el ejemplo de Tasé, comenzaron a recoger no solo a sus propios muertos, sino también los cuerpos de los hombres de Caleb.
Elías, por su parte, ayudó a llevar a uno de los guerreros heridos de Tasé a un lugar más resguardado. Era un acto de respeto mutuo nacido del fuego del combate. No eran amigos y quizás nunca lo serían, pero esa mañana eran hombres que habían sangrado en el mismo suelo por una causa común. El acto de ocuparse de los muertos juntos, de forma digna, trascendía las barreras de raza y cultura, convirtiéndose en un ritual humano fundamental, una manera de imponer un orden final a la violencia caótica de la noche. Cuando la macabra tarea terminó, Tasé y sus guerreros se prepararon para partir. El líder apache se acercó a Elías, sus ojos se encontraron, y en ellos había un universo de emociones no dichas, dolor, respeto, una sombría comprensión. Tasé no ofreció palabras de agradecimiento. En su lugar, extendió la mano y dejó una pequeña bolsa de cuero en la palma de Elías. Dentro había hierbas secas y perfumadas, un remedio tradicional para las heridas. Fue un gesto que habló más fuerte que cualquier palabra. No era un regalo de amistad, sino un reconocimiento de deuda y una señal de respeto. Luego se dio la vuelta y con sus hombres desapareció de nuevo en las colinas, dejando a Elías solo con los fantasmas y las ruinas. El silencio que siguió a la partida de los apaches era más profundo y pesado que cualquier soledad que Elías hubiera conocido. Estaba solo, pero ya no era invisible. Las ruinas humeantes de su cabaña eran un monumento a su decisión. El rancho, que había sido su refugio del mundo, era ahora el escenario de una masacre, un lugar que nunca más podría ser un hogar. La paz que había buscado en el aislamiento había sido permanentemente destruida, no por un enemigo externo, sino por su propia elección de actuar. Miró la destrucción, la sangre manchando la tierra que tanto había trabajado para cultivar, y entendió que la cosecha del silencio que había plantado había resultado en una tormenta de fuego. La noticia del enfrentamiento llegó a Redemption no como un relato de justicia, sino como un cuento de terror. Los pocos hombres de Caleb que escaparon, en su pánico y vergüenza, pintaron un cuadro de un ataque salvaje, una emboscada traicionera orquestada por el amante de indios, Elías Thorne. El pueblo, ya preparado por el miedo y los rumores, se sumió en el pánico. Elías ya no era un paria, era un monstruo, un asesino que se había aliado con los salvajes para masacrar a hombres blancos. La verdad de la noche, compleja y sangrienta, se perdió, reemplazada por una mentira simple y aterradora que servía para justificar el odio y el miedo que siempre habían estado bajo la superficie. Para Samuel, el dueño del almacén, la noticia fue una sentencia de muerte. Sabía que los supervivientes, en su intento de explicar la derrota, acabarían por descubrir su traición. Su vida y la de su familia en Redemption estaban acabadas. Con el corazón apesadumbrado, tomó la única decisión que le quedaba. Esa misma noche, reunió a su familia y sus posesiones más valiosas y huyó, abandonando la tienda que representaba tanto su sustento como su prisión moral. Su partida fue el último eco de la batalla, la prueba de que la violencia no se limita al campo de batalla, sino que envía ondas de choque que desplazan y destruyen vidas silenciosamente, mucho después de que los disparos hayan cesado. Elías sabía, con una certeza fría, que su tiempo en ese valle había terminado. No podría reconstruir su casa, porque la propia tierra estaba envenenada por su reputación. Para la ley, que inevitablemente llegaría, la palabra de una docena de colonos blancos muertos pesaría más que la de un traidor solitario. Sería cazado, no por la justicia, sino por la venganza disfrazada de ley. El hombre que solo quería que lo dejaran en paz, se había convertido en una leyenda no deseada, un fantasma que atormentaría la conciencia del valle. Quedarse significaba una horca o una bala en la espalda.
La libertad, ahora, significaba desaparecer una vez más, pero de una manera diferente. A pesar del peligro, no huyó de inmediato. Durante 2 días trabajó metódicamente, movido por una necesidad interna de cerrar ese capítulo de su vida. Construyó una gran pira funeraria para los cuerpos restantes de los hombres de Caleb, un último acto de decencia hacia sus enemigos. Registró los escombros de su cabaña, recuperando lo poco que quedaba. Una fotografía descolorida de su familia, algunas herramientas, su rifle. No era un intento de reconstruir, sino un ritual de despedida, una forma de reconocer lo que había perdido y de prepararse para el viaje que tenía por delante. Estaba dejando un cementerio atrás, y necesitaba hacerlo con respeto. Su identidad había sido forjada en el fuego de esa noche. Ya no era Elias Thorne, el granjero. Ahora era una figura de la frontera, un hombre atrapado entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno. Para la comunidad blanca, sería para siempre el paria, el hombre que se volvió contra su propia especie. Para los apaches, no era un amigo, sino el hombre que enterró a la niña, una figura de respeto a regañadientes, un aliado improbable en una única batalla sangrienta. Su soledad era ahora su esencia, una condición permanente. Era un espectro, cabalgando por las tierras áridas, un recordatorio viviente de que las líneas entre el bien y el mal a menudo se dibujaban con sangre. Finalmente, con el sol poniéndose en el 3er día, Elías montó en su caballo. Dio una última mirada a las ruinas de su rancho y a la tierra ennegrecida de la pira funeraria. No había amargura en su mirada, ni arrepentimiento. Solo había una profunda y sombría aceptación. Había tomado una decisión en el árbol retorcido, y todas sus acciones desde entonces fueron ecos de esa decisión. Había elegido la humanidad en lugar de la seguridad, la justicia en lugar del silencio. El precio había sido casi todo lo que tenía, pero al mirar hacia el horizonte, supo que la alternativa, vivir como un cobarde, habría sido un precio mucho más alto para su alma. El árbol retorcido permaneció, como siempre lo había hecho, un centinela silencioso en el valle. El viento soplaba por sus ramas, cantando una canción antigua que no se preocupaba por los dramas humanos. Tendas, odioso cartel se había ido, la cuerda se había ido, la tierra removida a su alrededor comenzaría lentamente a sanar. Pero el recuerdo de lo que sucedió allí se convertiría en parte de la tierra, susurrado en las leyendas locales, una historia sobre un granjero solitario, una joven apache y la noche en que el cielo llovió fuego. El árbol se convirtió en un monumento no al odio, sino a la resistencia silenciosa de un hombre y a la justicia feroz de un hermano. La historia termina, pero el conflicto no. La muerte de Caleb Brand no erradicó el odio y el prejuicio que lo crearon. Otros como él surgirían. La lucha entre la expansión y la supervivencia, entre la codicia y la coexistencia, continuaría manchando la frontera de sangre. La victoria de Elias y Tassé fue una victoria en una única batalla, no en la guerra. El desenlace no ofrece una paz fácil, sino una comprensión sombría y realista. La justicia es rara, a menudo costosa, y la lucha contra la oscuridad en el corazón humano es una guerra sin fin, librada por individuos comunes en momentos extraordinarios. La imagen final es la de Elias Thorne, una silueta solitaria cabalgando hacia el vasto e incierto horizonte del oeste. Ya no huye de su pasado en busca de olvido. Cabalga hacia un futuro desconocido, cargando con el peso y la fuerza de sus acciones. Es un hombre que lo ha perdido todo, pero en el proceso ha encontrado el núcleo inquebrantable de sí mismo. Es un hombre libre, no porque escapó, sino porque eligió, y, en un mundo que intenta quitarlo todo, la elección es la única verdadera posesión que queda.